Hoy nos convoca una conversación muy importante y antes de iniciar queremos agradecer a todas las entidades que hacen posible la fiesta del libro. La Alcaldía de Medellín con su Secretaría de Cultura Ciudadana, el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto. Además de nuestros grandes aliados, Confenalco, Confama y la Fundación Secretos para Contar. Además de EPM, la Universidad de Antioquia y la Fundación Sandarriaga Concha. Ahora sí, sin más espera, vamos a iniciar con esta franja tan especial que es Charlas de la Tarde. Hoy tendremos un viaje con los naturalistas americanos. Nos acompañan aquí los escritores y académicos Juan Luis Mejía y William Ospina. Démosles por favor la bienvenida. Hace 20 años, cuando se le preguntaba a las familias si había un libro en casa, algunas respondían y los 3 libros que había era la Biblia. Muchos decían que habían leído 100 años de soledad, no creo, y un libro de Coquito, estos para leer, de resto no existía. En este momento, en esas 213.000 familias en Antioquia, cuando se les preguntan qué libros hay en la casa, siempre recuerdan todos los 25 títulos de la colección de Antioquia. Y hoy te hemos invitado por una manera muy especial que te voy a contar. Está en imprenta uno de los nuevos ejemplares que se llama Somos Naturaleza, que está próximo a salir de la imprenta. Y te voy a contar cuál es la génesis de ese libro. Cuando Lina Mejía, la presidenta de la fundación, terminó de leer Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, dijo: ¿cómo es posible que los extranjeros conozcan y valoran nuestra naturaleza y que nosotros no conozcamos esa naturaleza? Entonces, este libro nace de tu libro. Entonces, por eso te hemos invitado y como ocasión de este nuevo ejemplar, pensado, ilustrado y editado especialmente para los campesinos, que es un libro que yo le decía a Lina, yo hubiera querido tener este libro cuando fui niño, porque habla precisamente del valor de esta biodiversidad. Hoy que estamos en víspera del COP16 de biodiversidad, nada es más oportuno que un libro que muestre verdaderamente esa gran diversidad. Entonces, por eso te hemos invitado, William, y muchas gracias. Entonces, empecemos. Sé que presentaste ayer tu más reciente libro, Donde crece el peligro, ensayos sobre literatura, pero volvámonos un libro anterior y hablemos sobre Humboldt. ¿Por qué llegaste a Humboldt? Bueno, yo desde hace muchos años tenía mucha curiosidad por Humboldt, naturalmente. Pero también tengo que decir que desde hace muchos años tengo mucha curiosidad por Colombia, por América Latina, por el modo como se formaron estas naciones, por el modo como aprendimos o no aprendimos a vivir en esta naturaleza, porque somos una sociedad extraña que en parte pertenece a este mundo en el que vive y en parte llegó de muy lejos y no acaba de saber muy bien en qué mundo está. Como yo soy descendiente de colonos antioqueños que llegaron a Caldas y al norte del Tolima, viví temprano esa extraña sensación de una comunidad que llega a un mundo desconocido y que le toca lentamente ir construyendo una morada en ese mundo. Y resulta que como nosotros hablamos la lengua castellana, no solemos pensar que la lengua castellana no nació aquí, sino que nació muy lejos de aquí, en un mundo muy distinto a este, y que cuando llegó, digámoslo así, ya era una lengua completamente hecha. No es una lengua que haya ido naciendo al ritmo de las experiencias y del proceso de ocupar y de habitar un territorio. Entonces, a mí siempre me inquietó y me llamó la atención ese esfuerzo nuestro que no acaba nunca de cumplirse plenamente, de reconocernos en el mundo en el que vivimos, de aprender a nombrarlo y de aprender a sentirnos parte de él. Durante mucho tiempo nuestros
digamos, nuestros dirigentes, nuestros orientadores, como que seguían viviendo en Europa y seguían haciéndonos sentir que nosotros éramos europeos y que nuestro horizonte natural, yo me acuerdo las cartillas que yo leía cuando era niño, para aprender a leer, eran cartillas donde los personajes y las estampas eran zorros, eran camellos, eran... no, la vegetación misma abundaba sobre todo en pinos y en... digamos que la vegetación europea estaba allí como modelo de lo que debe ser una vegetación, la fauna europea de lo que debe ser una fauna, y las fábulas en las que crecíamos eran fábulas de ese mundo. Y yo sentía que el mundo americano como que no existía, como que era fantasmal. Y todo el esfuerzo que yo he hecho a lo largo de muchos años de escritura ha sido como por anclar aquí, por descubrir de qué manera entonces dediqué muchos años a leer un poema que escribió Juan de Castellanos en el siglo XVI, que fue el primer poema escrito en lengua castellana en América, y en donde él, aunque lo que se proponía era cantar los heroísmos de unos varones españoles que llegaron aquí a conquistar, Juan de Castellanos era tan sensible a otras cosas que empezó a ver la naturaleza, empezó a ver estas selvas, estos ríos, estos pájaros, y resulta que nada de eso realmente era posible verlo en Europa. En Europa sí hay pájaros, pero no la inmensa variedad de pájaros que hay en América. En Europa habrá 30.000 variedades de plantas, pero en América hay 100.000, en esta América equinoccial hay 100.000 variedades de plantas. La farmacia europea ha sido hecha y es la que nosotros consumimos básicamente a partir de las 30.000 variedades de plantas que hay en Europa. Las 100.000 variedades de plantas de este mundo equinoccial americano, a pesar de que se empezó temprano a estudiarlos con la expedición botánica e incluso, por supuesto, con el viaje de Humboldt, esos fueron como ejercicios de unos días o de unos años, de unos sabios, pero la expedición botánica debería ser nuestra vida cotidiana y no una experiencia que nos enseñen que ocurrió hace 2 siglos. Y el viaje de Humboldt, tan lleno de deslumbramiento y tan lleno de sorpresas y de descubrimientos, pues debería ser replicado por cada uno de nosotros, debería ser parte de nuestro programa de vida. Entonces, bueno, lo que yo he hecho a lo largo del tiempo en mis novelas, en mis ensayos, en mis poemas, es tratar de asumir como el desafío de ser un americano, de conocer esta naturaleza, de recorrer este territorio, de arraigar aquí y de poder hablar con Europa, con Asia, con África, desde algún lugar, desde una memoria propia y desde el orgullo de una tierra tan bella y tan asombrosa como esta. Sí, sabes que pues lo has dicho pues con tu claridad, y yo pienso que una buena parte de tu obra es la palabra descubrir no es como reconocer esta América desde ese texto maravilloso tuyo, pues de Las auroras de sangre, que yo creo que eres el único que se ha leído fuera de Juan de Castellanos, el libro de Juan de Castellanos. Pero ese libro ya marca, dijéramos, me acuerdo, estamos hablando del año 90 y pico, tal vez. Lo publiqué en el 99. 99. Conversamos alguna vez en el Andrés Bello, cuando estabas empezando ese viaje. Y sí, yo creo que tu obra es un viaje de reconocer América desde los orígenes, desde su lenguaje, desde esas otras visiones de esa trilogía tuya tan hermosa, de ese primer viaje de descubrimiento del Amazonas, del Perú, y ahora con este redescubrimiento de Humboldt. Yo con los otros naturalistas porque eran muy especializados, cada uno de estos naturalistas anteriores, por ejemplo, a Humboldt, Jussieu, el mismo discípulo amado pues, de
de Linneo, que murió en Cumaná mucho antes, pero Humboldt es el que ve la totalidad, y eso es algo que reitera siempre en este libro, porque Humboldt, bueno, iba acompañado de Bonpland, otro personaje. Yo creo que bueno que algún día te le midieras solo a Bonpland, el amigo Buenaplanta. Esa sí es una historia novela, porque Humboldt regresa a Europa, es reconocido en Europa, él es un gran publicista de sí mismo y logra pues, pero Bonpland sufrió de eso que en el siglo XIX llamaban el mal de América. El que había venido a América ya no se adaptaba de nuevo y regresa a América y bueno, ¿cuántos años preso en Paraguay? Casi 10, yo creo. Casi 10 años preso por el doctor Francia, luego lo liberan inexplicablemente, una muerte allá sembrando mate, muere y en el velorio entra un gaucho borracho y lo apuñala. Bueno, esa es otra novela, pero Humboldt es el hombre, obviamente hijo del romanticismo, que ve es la totalidad, porque ese viaje, y lo muestras en el libro, es como ese desespero por nombrar esta América, pero en las rocas, en los volcanes, en los ríos, en la naturaleza, en la fauna, en la flora. Es como la primera visión de la totalidad de un continente. Sí, es que bueno, cualquier hombre de la Ilustración, cualquier sabio de finales del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX, pues habría querido tener ante él un libro que contuviera todas las cosas del mundo. Por eso intentaron hacer la enciclopedia. Que el mundo cupiera en un libro ha sido desde hace mucho el sueño de muchos científicos y de muchos escritores también. Pero el mundo que existía para esos sabios a finales del siglo XVIII era todavía un mundo muy estrecho. Era básicamente el mundo europeo. Ellos tenían a veces versiones de los mundos distantes, pero versiones a veces míticas, a veces fantásticas, a veces meramente imaginarias, ¿no? Buffon, por ejemplo, que era un gran naturalista, la mitad del tiempo está hablando de cosas que no existen, desde sus propias exageraciones, y a veces hay animales hechos exclusivamente de sus propios prejuicios, ¿no? De lo que ellos creen que es la naturaleza de otro mundo, ¿no? Buffon y Hegel llegaron a decir que todo lo que llegaba a América se empequeñecía, se deformaba, se degeneraba, que las criaturas aquí eran más débiles, que los animales aquí eran más débiles. Que los vapores del trópico degeneraban todo. Y Humboldt se burlaba de todo eso, ¿no? Ellos eran en ese momento los grandes sabios de Europa, pero Humboldt decía, pues yo voy a invitar a Hegel a que vaya a ver cómo son de débiles los caimanes del Magdalena, ¿no? Porque en realidad el prejuicio con que Europa vio a América durante mucho tiempo por su propio sentimiento de superioridad, por ese eurocentrismo que caracterizaba todas esas aventuras y esas sociedades, pues hacía que no pudieran ver realmente el mundo americano. Además hubo una cosa que yo descubrí escribiendo mi trilogía sobre la conquista de América, muchos lo habrán descubierto también, pero yo tuve pues la experiencia de que todo lo que se perdía en Europa lo andaban buscando en América. En el Orlando Furioso de Ariosto se dice que todo lo que se pierde en el mundo, en la Tierra, aparece en la Luna, ¿no? Esa es una de las historias que cuenta el Orlando Furioso. Todo lo que uno haya perdido en la Tierra aparece en la Luna. Esa era una leyenda de la época. Por eso cuando Orlando pierde la razón, que es lo que significa Orlando Furioso, que Orlando se enloqueció, Orlando perdió la razón, entonces todos razonaron y dijeron, pues si Orlando perdió la razón y la razón perdida de Orlando, habrá que ir a la Luna a buscarla porque allá debe estar. Y finalmente mandan a un caballero montado en un hipogrifo a que se vaya a la Luna a buscar la razón de Orlando, y efectivamente encuentra la razón de Orlando, solo que entre tantas otras razones que se han perdido en la Tierra, ¿no? Está la razón, está guardada como en unas ampolletas de cristal muy extrañas,
Bueno, así como ellos pensaban esa fábula de que todo lo que se pierde en la Tierra aparece en la Luna, yo sentí estudiando la conquista de América que todo lo que había perdido Europa quería buscarlo en América. Todo lo que había soñado o había perdido. Los gigantes, los enanos, las sirenas, los centauros. Las amazonas. Las amazonas, y a menudo los encontraban o creían encontrarlos, ¿no? Yo en El País de la Canela cuento cómo ellos encontraron a las mujeres guerreras cuando iban por ese río que se los llevó y que no, sin saber hacia dónde, porque no se sabía ni siquiera si el mundo era de verdad esférico o se iban navegando hacia el abismo. Entonces todos iban aterrados, pero era la única esperanza que ese río los llevara a alguna parte, y encontraron a las mujeres guerreras y pues decidieron que eran las amazonas y las asociaron inmediatamente con el viejo mundo mítico griego. Entonces, tal vez solo cuando vino Humboldt y cuando vinieron los científicos que pertenecían al tipo de mirada que ya arrojaba sobre el mundo la ilustración y el racionalismo, pues realmente vieron el mundo americano. Así que uno esperaría que los mundos sean primero descubiertos y luego conquistados, pero a nosotros nos ocurrió que este mundo fue primero conquistado y después estamos intentando descubrirlo, ¿no? Y Humboldt fue uno de los que comenzaron eso. Más asombroso y más admirable es cuando suelen decirle a uno que los europeos vienen aquí a descubrirnos, que los europeos vienen aquí a enseñarnos y a traer las grandes sabidurías de Europa. Uno puede decir que Humboldt se hizo grande no por lo que vino a enseñarnos, sino por lo que vino a aprender. Y no lo aprendió solo de la naturaleza, sino que lo aprendió de unos sabios americanos que ya llevaban mucho tiempo aquí obsesionados con este mundo y que tenían la conciencia plena de que este mundo no se parecía al mundo europeo. Y por eso es tan importante la presencia de José Celestino Mutis en nuestra historia y el hecho de que Humboldt se haya podido encontrar con él, porque esa fue casi una casualidad extraordinaria. Humboldt, pues, desde muy temprano quería conocer tierras exóticas. En realidad, en América no se le había ocurrido al Humboldt de la adolescencia que fuera un destino, ¿no? Eso estaba muy lejos aún para él con todas sus ambiciones fáusticas, ¿no? Pero intentó, él quería ver volcanes y no había volcanes en Alemania, quería ir a ver los volcanes de Italia, el Etna, el Vesubio, el Stromboli, pero siempre que emprendía la cabalgata para llegar a Italia se atravesaba Napoleón y sus guerras y le impedían el paso, y entonces por el Piamonte no pudo, alcanzó a ver los Alpes por allá en la distancia, pero siempre le tocaba devolverse. Y cuando llegó finalmente a Francia a tratar de hacer una travesía hacia el norte de África, ya porque Italia pues se perdió la esperanza de poder llegar a Italia. Entonces quería llegar al norte de África, escalar el monte Atlas, por ejemplo, o formar parte de la caravana de científicos que se fueron a explorar Egipto. No, todos los viajes le fracasaron, todos los viajes se le frustraban, todas las puertas se le cerraban. Y se fue a pasar el invierno con Bonpland, a quien acababa de conocer, el gran botánico francés, a España, y de repente ese viaje que fue casual y que fue azaroso, le abrió las puertas para llegar al mundo americano, porque un miembro de la corte del rey Carlos IV, que estaba inspirado en el espíritu ilustrado del rey Carlos III todavía, que fue el gran rey ilustrado español, le consiguió un pasaporte y de repente, como en las 1001 noches, que de repente se le abren a uno todas las puertas a la vez, se le abrieron las puertas del mundo americano, un pasaporte que le daba acceso a lo que él quisiera visitar, y él no podía creer que él tuviera la suerte de ir a conocer un mundo casi totalmente desconocido para los europeos de su tiempo, inclusive para los más grandes sabios de su tiempo. Y eso fue el comienzo de una aventura pasmosa. Pero a mí me parece importante señalar y destacar el hecho de que América, la Nueva Granada prácticamente no existía. Nadie la tenía en el radar. Entonces, cuando Humboldt decidió venir a América, quería venir a Cuba, porque Cuba sí estaba ya en el centro de todos los radares, porque Cuba era el corazón del mundo mercantil del Caribe.
estaba totalmente integrada a la modernidad, Cuba en ese entonces. Y bueno, él quería ir a México porque México tenía una gran leyenda prehispánica y el Perú también tenía una gran leyenda prehispánica que él quería explorar, y tal vez yendo a México podría ver los volcanes casi que, porque uno en México ve nacer los volcanes, ¿no? O ir al Perú, donde de todas maneras podría tener acceso a la flora de los Andes, pero todo eso lo veía como Humboldt muy en bosquejo, ¿no? No, la Nueva Granada no estaba en su horizonte, fue la naturaleza misma la que lo fue guiando, el azar o el destino. Azar, ¿no? Porque todo es azar, ¿no? En vez de llegar a Cuba, llegó a Cumaná, en vez de llegar a Portobelo, llegó a Cartagena. Apareció esa epidemia en el barco que los obligó a desembarcar a donde no iban, y siendo él un metódico alemán que hacía el plan mejor que cualquier turista moderno en tal día, en tal sitio, a tal hora, ¿no? Era, sin embargo, a diferencia de los turistas modernos, alguien abierto a los azares. Si hay que cambiar algo, eso es el viaje. El viaje es que algo cambie, ¿no? Un turista no quiere que nada que cambie, todo tiene que estar muy estrictamente bajo control, y un viajero es alguien que está dispuesto a que el viaje lo modifique. No quiere ser el mismo que se fue y que volvió, ¿no? Entonces, viajando de Cuba hacia el sur, con la intención solamente de ver a Cartagena de Indias, y eso porque había un cartógrafo allí al que él quería conocer, a Fidalgo, ¿no? A Fidalgo, ¿no? Pues una corriente que él ya había imaginado, que él ya había presentido, empezó a empujar el barco hacia el occidente, y después los vientos y todo lo obligó, y de repente estaba allí en la desembocadura del río Sinú. Y no fue sino desembarcar en Cispatá, en la desembocadura del río Sinú, y no fue sino que bajaran del barco un instante y Bonpland viera la cantidad de palmeras distintas que había. Decía, no es posible que haya tantas palmeras distintas, en Europa no habríamos soñado eso. Ya estaba embrujado por la vegetación americana, y después emprendieron la travesía casi que de cabotaje, como hacia el Golfo de Morrosquillo y hacia Cartagena, cuando la tempestad se desató sobre ellos y estuvieron a punto de morir. En realidad hubo un momento en que estaban más muertos que vivos en la cabina de ese... Porque era una bestia ese capitán catalán. Era un salvaje, era realmente un salvaje. Un paréntesis. Sí. Y en Cispatá se encuentran con un alemán que no les para bolas. Estos pues emocionados encontrarse en Cispatá, un alemán viviendo en Cispatá. Cuando muy posiblemente era un alemán que se había venido para tratar de olvidar a Alemania, y entonces oír hablar alemán le pareció lo más horrible, y entonces no le paró bolas ni a Humboldt ni a nadie de los que venían con él, y Humboldt sí sintió que era el ser más misterioso que podía haber, alguien que estaba tratando de esconderse en las selvas de toda la civilización europea. Hombre, antes de seguir, quiero agradecerle a las traductoras de la lengua de señas que nos están acompañando, y valoramos muchísimo su trabajo. Pero antes de irnos para Cartagena, hombre, ese viaje por el Orinoco, eso es Además hay una cosa, Willy, y por eso quiero que hablemos de los naturalistas, pues él se va en busca del brazo Casiquiare. El brazo Casiquiare lo presiente la Condamine. La Condamine, cuando va a Ecuador, ellos pues en 1835 a medir el grado en el Ecuador, ellos se tienen que refugiar a donde los jesuitas, porque pues los ecuatorianos empiezan a desconfiar de esa misión francesa, que es que están midiendo un ángulo de latitud, pero entonces hacen triangulaciones, y entonces empieza el rumor en Ecuador de lo que están haciendo es buscando el segundo tesoro del Inca. Y bueno, empieza toda esa animadversión. Ellos se tienen que refugiar a donde los jesuitas en Quito. Le Condamine encuentra en Quito el mapa del Amazonas del padre Fritz,
y decide no regresar por Portobelo, por Panamá y Portobelo, sino por el Amazonas. Y pasando el Amazonas, a él le dicen que hay un paso que une el Amazonas con el Orinoco, y eso es lo que va a buscar Humboldt en el Orinoco, el famoso brazo caciquiario. Sí, porque él tenía, para un europeo, digamos, de todas maneras sí era una pregunta importante si las dos grandes cuencas hidrográficas de Sudamérica estaban conectadas o no. El Orinoco y el Amazonas, si llegan a estar conectadas, eso significa que uno puede recorrer el continente por agua, ¿no? Y entonces cuando la epidemia los arrojó a las costas de Cumaná y ellos llegaron a un mundo fascinante, a otro planeta, porque en realidad venir de Europa a América, y sobre todo en esos tiempos, era llegar a otro planeta. Y cuando yo escribí mis libros sobre la conquista de América, de alguna manera yo sentía que lo único comparable a la conquista de América sería la llegada a otro planeta. Empezar a avanzar por un mundo con una naturaleza bien distinta, con una topografía bien distinta, con unos climas distintos y con unos pueblos, con unas culturas, con unas religiones, con unas lenguas, con unas tradiciones totalmente distintas de las tradiciones de Europa. Entonces, solo cuando algún día los americanos, los terrícolas, podamos ir a conquistar un mundo desconocido, ojalá no con la ferocidad con que llegaron aquí los europeos, no, ojalá con más deseo de conocer que de someter, y afortunadamente pues eso sí fue Humboldt, alguien que venía a conocer y ya no estaba poseído por el espíritu de la codicia que marcó de tantas maneras tristes la conquista de América. Pues entonces sí, llegaron a la costa, pero ya lo que Humboldt más quería era meterse por los llanos adentro, y como traía una colección de instrumentos que eran los más avanzados de su época, que le habían costado una fortuna, él había heredado una gran fortuna de su madre, y se gastó la mitad de esa fortuna en el viaje a América, y después se gastó la otra mitad en publicar los resultados del viaje, ¿no? Y terminó pues pobre realmente, ¿no? Porque se había gastado una inmensa fortuna, pero había hecho, vivió con una plenitud que nadie más vivió en su tiempo, la gran aventura de la Ilustración y la gran aventura romántica. Entonces cruzó los llanos primero, llevando todos esos instrumentos al lomo de mula, una recua de mulas detrás cargadas de astrolabios y de sextantes y de compases y de telescopios, barómetros y cianómetros para medir la intensidad del azul. La intensidad del azul del cielo, del agua, de todo. Y claro, la gente los veía pasar y no sabían si eso era un circo ambulante, si eso era un grupo de nigromantes explorando no sé qué. En alguna parte decían que eran adoradores de la luna porque se pasaban de noche viviendo con unos compases, ¿no? Y porque como Humboldt era cartógrafo y estaba tratando de hacer los mapas de América, hizo el mapa completo de Cuba, muy, muy perfecto, hizo el mapa del río Magdalena, para ver bien el mundo y para poder hacer bien el mapa, hay que estar mirando todo el día las estrellas, ¿no? Hay que mirar más para arriba que para abajo. Así es. ¿No? Entonces Humboldt era eso, continuamente estaba observando allá, desde una terraza de La Habana vieron varios eclipses de las lunas de Júpiter, ¿no? Y eso les ayudó mucho a situar exactamente la posición de cada una de las principales ciudades de la isla. Y finalmente llegó al Orinoco y se fueron en chalupa por el Orinoco y encontraron el caño Caciquiare que une al Orinoco con no propiamente con el Amazonas, pero sí con el principal tributario del Amazonas, que es nuestro Río Negro, y entonces Humboldt confirmó. Yo digo que una de las grandes conquistas de Humboldt, y espero que algún día será una conquista de la pedagogía moderna y de la academia moderna, es que sí es bueno estudiar el mundo en los mapas, pero el mundo hay que ir a tocarlo, ¿no? Humboldt se pudo haber quedado en Europa estudiando en las academias y visitando los jardines de plantas, pero él no quería solo conocer el mundo, él quería sentir el mundo, y por eso era
más que un ilustrado, era un romántico. Y quería remontar el volcán y quería correr el peligro de hundirse allá en la lava, y por eso su aventura de conocimiento no era una aventura de la mente solamente, sino una aventura de la carne, y él mismo convertía su cuerpo en una especie de laboratorio de experimentos científicos, corriendo serios peligros con los venenos, con la insolación. Tocaba las anguilas en los gimnotos que encontró en los lagos de Carabobo, cerca de Valencia, y estaba todo el tiempo pues chamuscado, cortado, picado, ¿no? Era... Esos experimentos que hacían, ¿no? En Monpós mete un cocodrilito en una campana para ver cuánto oxígeno respira un cocodrilo, en los llanos mete los caballos en el estero donde están las anguilas, a ver cuántos voltajes echan. In situ y estaba buscando en los peces voladores del Caribe, cuando venía mirando no, porque uno se va por el Atlántico, por el Caribe navegando, y pues uno ve que el barco sube y baja y que hay olas y que a veces salta algún pez, pero él veía las corrientes, los vientos, él estaba metido en un mundo, descubría cosas continuamente, medía las temperaturas del agua a 1 metro, a 30 metros abajo, porque de la diferencia de temperaturas captaba las corrientes que estaban pasando y de dónde venían, y si pudo identificar, que no descubrir, pero al menos identificar la corriente de Humboldt allá frente a las costas del Perú, fue por esa manía que tenía de medir las temperaturas. De pronto descubrió que frente a las costas del Perú había una corriente de agua muy fría, que tenía que venir muy del sur, desde la Antártida realmente, y eso le explicó la tremenda abundancia y diversidad de la fauna oceánica en toda esa región. Entonces es alguien que ve unas piedras y él siempre sabe reconocer cuáles son estas y aquellas y las otras. Entonces es algo apasionante para él y termina siendo apasionante para uno. Ahora, yo había puesto a unos personajes a viajar por esas mismas tierras en los tiempos de la conquista, pero yo tenía cierta impunidad en el hecho de que, como los que iban viajando, por ejemplo en el barco de Orellana por el Amazonas, eran tan ignorantes como yo no tenía que nombrar las distintas variedades de plantas y de animales que iban encontrando. Pero si ya me meto a hablar de Humboldt, ya no tengo derecho a mirar con la misma ignorancia todas las piedras y todas las plantas y todas las aves, y me toca pues un poquito asomarme, no tanto para volver eso un glosario ni un libro técnico, pero sí para mostrar que el que va viajando por allí no es cualquiera, sino un hombre que está entendiendo el mundo y que está admirando la enorme variedad de la naturaleza. Y lo que principalmente Humboldt descubrió, que es que, y no lo descubrió él, fue conversando con Francisco José de Caldas, que era el que primero lo había avistado con claridad, que si uno quiere ver toda la variedad de la vegetación planetaria, no la va a encontrar ni en el Himalaya, ni en los Alpes europeos, solamente en estos Andes equinocciales americanos es posible ver toda la variedad de la flora planetaria, porque los distintos pisos térmicos equivalen a la vegetación de los desiertos, la vegetación de las tierras bajas, de las tierras medias, hasta de los páramos y hasta allá, pues, cerca de las cumbres nevadas. Y que como solo aquí es posible ver todo el esquema de la vegetación planetaria, solo quien ha visitado estas tierras pudo, como él, fundar la geografía. Claro, si él no viene a la Nueva Granada, él no logra desarrollar la teoría de los pisos térmicos, la geografía de las plantas. Y yo creo que fue muy útil también, o fue muy importante ese encuentro con Mutis, porque es que fíjate, veréis que a diferencia de las otras expediciones botánicas, la de Ruiz y Pavona, Perú, la de Cecé y Mociño en México, la del Conde de Monpós en Cuba, etc., eran expediciones itinerantes. En cambio, la expedición botánica de Mutis no necesitaba, por eso él se asentó en Mariquita, porque el patio de atrás de la casa de Mariquita era la cordillera central. Sí, Mutis estaba de planta. Claro.
Claro, él le indicaba a sus arbolarios, vea, por tal parte busquen esta, debe estar florecido tal bejuco, debe estar. Entonces, yo creo que esa relación de él con Mutis, pues que para Mutis fue la llegada de un verdadero sabio, además que le daba toda la legitimidad que no había tenido. Había buscado 20 años escribiéndole inútilmente a Carlos III que le dejara hacer una expedición, y solo 20 años después, gracias a Caballero y Góngora, ese ilustrado, increíble, vos hablas ahí, tenía una biblioteca de 10.000 títulos. Sí, era casi tan grande como la que tenía Banks en Inglaterra. ¿Cómo te parece? Y luego el encuentro con Caldas. Y hay un tema ahí que vos planteas que yo siempre me he preguntado. En América tuvo dos personas con una gran cercanía, que fueron Caldas y Montúfar. ¿Cómo reaccionaría Humboldt al momento de enterarse que fueron fusilados por Morillo casi con 2 meses de diferencia, ¿no? El uno en Buga y el otro en Bogotá? Esas dos personas que estuvieron tan cerca a él, ¿cómo sería la reacción de Humboldt? Yo creo que eso fue muy conmovedor para él. En realidad ahí hubo un episodio que fue muy complejo, muy sensible, que los afectó a todos muy profundamente, que le marcó afectivamente el destino a Humboldt, le marcó definitivamente la vida a Montúfar y le marcó tremendamente la vida a Caldas también. Humboldt, desde que se embarcó por el río, en Mompox, por el río Magdalena, río arriba, en un champán que tenía más de 20 metros de largo por solo 2 metros de ancho, ¿no? Que yo cuando escribí ese capítulo hice un esfuerzo especial por sentirme ahí, ¿no? Porque para que el lector pueda sentir lo que es ir remontando la corriente por un río lleno de caimanes y por un aire en el que no caben más mosquitos, ¿no? Con unos bogas, no remando, sino empujando con unas varas largas el champán, apoyándose en las raíces de los árboles de las orillas. En ese tiempo, caminando por encima. Las orillas del río Magdalena eran totalmente selvas, ¿no? Por eso el río era mucho más transparente que ahora, por eso el río estaba mucho más vivo que ahora. Yo he hecho la navegación entre Barranca Bermeja y el Banco, como 7 horas, y pues no es el río que vio Humboldt hace 2 siglos, y mucho menos el río que vio Juan de Castellanos hace 4, que ese también lo había tratado de recorrer yo con Castellanos, viendo esa otra fauna y ese otro peligro que ya Humboldt no vivió, y es que uno va en la barca por el Magdalena y no se sabe de dónde salen las flechas de todas esas selvas que hay al lado y lado. Eso le tocó a Castellanos y le tocó a Ursúa. Ya cuando iba Humboldt no salían flechas de la selva, solo había aguijones de mosquitos que no dejaban prácticamente, no podía hablar porque se le metían a la boca, ¿no? Y sin embargo Humboldt estaba fascinado, como estaba fascinado en el Orinoco, que a veces no podían del calor, de la extenuación, y sin embargo se sentían como en éxtasis con todo lo que estaban viendo, pues entonces, viajando por el Magdalena arriba, cuando Humboldt se embarcó en Mompox, la ciencia occidental no sabía nada del río Magdalena. Cuando Humboldt desembarcó en Honda, 45 días después, ya la ciencia occidental lo sabía todo del río Magdalena, porque él había ido estudiando todas las aguas, los peces, los caimanes, los pájaros, las plantas, los arroyos, los ríos que desembocaban por todas partes, las poblaciones nativas, los pueblos indígenas que se veían por allí, e iba oyendo a los contertulios que iban en ese champán, en condiciones yo creo que bastante incómodas, porque en un champán de 2 metros de ancho, 45 días, uno remontando la corriente, en un champán que además lleva 10 toneladas de carga,
¿no? Yo no sé cómo armaban todo eso y naturalmente los instrumentos de Humboldt por ahí y sus cuadernos llenando todo eso. De lo que más se hablaba era de la revolución inminente, porque es que él iba, pues, lo que estaba a punto de hacer erupción no eran los volcanes, sino la sociedad. Sí, eso es muy bonito como lo describís, ¿no? Que hay algo que se presiente, que viene, que... Sí, se siente, pues una de las personas que iban en ese champán era el hijo de Antonio Nariño, ¿no? Que después fue realista. A visitar que después se volvió realista, que iba a visitar a su padre que estaba preso en Santa Fe, y de Rieu, que había sido el gran socio de Nariño en la distribución de la Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, lo cierto es que oyó hablar mucho de un joven que estaba también haciendo el mapa del río, que se llamaba Francisco José de Caldas, y entonces cuando desembarcó en Honda, él dejó hecha el mapa de la mitad del río, un mapa que es posible ver porque está impreso, hermosísimo, pero estaba contento porque ya sabía que de la mitad del río hacia el sur, hasta San Agustín, Caldas ya había hecho la otra mitad del mapa. Entonces, sin conocerse ellos dos, entre los dos ya habían hecho el mapa del río Magdalena. Pero yo creo que Lino de Pombo ya había hablado de Caldas, ¿o no? Porque de alguna manera Lino de Pombo fue como un tutor y un padrino de incluso la plata para comprarle algunos de los instrumentos con que se quedó Caldas de Humboldt por Ignacio de Pombo, Ignacio de Pombo, que además era payanés, entonces sí, claro, sí tenían que conocerse, sí. Bueno, se hablaba cada vez más, pero cuando él llegó a la sabana, Caldas no estaba, Caldas andaba por allá, por el sur, vendiendo telas. Y solo se vinieron a encontrar en la frontera, después de que Humboldt había recorrido todo este territorio. Pero lo que yo no alcancé a señalar es que Humboldt no se proponía visitar la Nueva Granada. Cuando llegó a Cartagena y con Ignacio de Pombo le permitió visitar su casa, instalarse en su casa de Turbaco, a donde todos ustedes pueden ir porque ya está la casa todavía, y sobre todo el jardín de plantas que hay en Turbaco, que es un sitio precioso, maravilloso. Ahí estuvo Humboldt y ahí vivió algunos de los días más hermosos de su vida, y Bonpland también dijo que era una maravilla, que en ninguna parte del continente había oído cantar con más dulzura a los pájaros que en esa región vecina a Cartagena. Ya Humboldt decidió que no más naufragios, que no más, que él iba a seguir el viaje por tierra, y entonces de repente la Nueva Granada, que no estaba en sus planes y que no estaba en su radar, se convirtió en el país que él prácticamente cruzó completo, ¿no? Y fue, salvo Ecuador tal vez y sin duda Cuba, no Cuba no, porque a Cuba la recorrió transversalmente, no pudo hacer el viaje apasionante que es el viaje pues de La Habana a Santiago, ¿no? Él la recorrió desde La Habana hasta Trinidad y algo de las inmediaciones de La Habana, pero a la Nueva Granada sí la recorrió, ¿no? Es decir, había estado en el Sinú, estuvo en Cartagena, llegó a Mompox, llegó a Turbaco, de Turbaco fue caminando hasta la orilla del río, llegó a Mompox, se embarcó por el Magdalena, llegó a Honda, exploró toda esa región de Mariquita, de Santana, de Falan, de lo que después sería Falan, mucho tiempo después. Remontó por Guaduas la sabana, llegó, se encontró con Mutis, se encontró con que la aventura de Mutis no era solo una aventura botánica, científica, de clasificación, de taxonomía, no, sino que era una aventura artística, de hacer unas láminas impresionantes, de una belleza abrumadora, 6.000 láminas con plantas que Europa no conocía y con una minuciosidad técnica de las inflorescencias, ¿no? Bueno, Humboldt quedó pasmado y después de eso todavía pudo hacer el recorrido bajando de la sabana hasta pasando por Icononso hasta llegar al Tolima, remontando, llegando a Ibagué. Ahí, es que a mí uno de los, dijéramos, grabados del siglo XIX que me impactan es ese grabado del viaje de Humboldt, en donde aparece el puente de Icononso de abajo hacia arriba, y las mulas y los seres humanos es
es como ese cambio en donde el ser humano hasta fines del 18 era el personaje, el virrey, no sé qué, y ahora el ser humano es un ser insignificante en esa inmensidad, y ese me impacta mucho porque la recua que pasa por encima es casi invisible. Y pareciera, es muy importante lo que dice Juan Luis, porque lo que pareciera que es simplemente como un cambio de dimensiones, pero la cosmovisión misma está cambiando hasta el punto de que las noticias que Humboldt le llevó a Europa de lo que había visto en América, de las selvas de América, de las montañas de América, de los volcanes de América, de la vegetación, de la exuberancia, de los caimanes, de los pájaros, de las temperaturas, de todo eso, despertó de repente en los jóvenes europeos de su tiempo. Humboldt publicó El viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo en 1808 en París, en 1810 lo publicó en inglés en Londres, un poco después lo publicó en alemán en Berlín, y las jóvenes generaciones que empezaron a leer esos libros de Humboldt despertaron como a un mundo nuevo. Era como lo que ha debido pasar en Europa cuando llegó a Colón, que había sido 3 siglos antes, y no pasó porque los conquistadores no tienen ninguna curiosidad por la naturaleza, no buscaban sino oro y no les interesó nada, no, muy poco. Hubo uno que otro, ¿no? Gran viajeros, y hubo alguien como Juan de Castellanos que de todas maneras sacó la cara por toda esa conquista. Pero después, como Humboldt, además de ser un gran observador y un gran experimentador, era un escritor extraordinario y escribió su viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, pues algunas, hasta en 20 volúmenes se ha llegado a publicar en algunas ediciones ese viaje, y después escribió tantas otras cosas y tantas conferencias. Pues bueno, eso se fue apoderando como una fiebre de la imaginación de los jóvenes, y el romanticismo todo se nutrió de esos viajes, de esa pasión por las tierras exóticas, por los lugares salvajes. Buena parte de la filosofía se nutrió de eso, pero una obra como la de Julio Verne no habría sido posible si no fuera tan fervoroso lector de Humboldt, ¿no? Y yo tengo la convicción de que un poema como El barco ebrio de Rimbaud no se habría podido escribir si no le hubiera llegado a Rimbaud la noticia de esos mares y ese barco espléndidos, que se zafó en las Canarias y fue a dar a Venezuela, que fue a llegar a La Guaira, en el puerto de cerca de Caracas. Bueno, entonces marcó de tal manera su época que uno no sabe si las principales consecuencias del viaje de Humboldt en Europa fueron científicas, fueron filosóficas, fueron artísticas, fueron literarias, porque sobre todo eso obró su influencia, y porque él no llevaba simplemente la noticia de lo que él había descubierto, sino de lo que él había aprendido, de lo que le enseñó Mutis, de lo que le enseñó Caldas, de lo que le enseñaron los indios con los que habló por todas partes y cuyo conocimiento lo dejó deslumbrado, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esto también me hizo comprender que el romanticismo que nosotros del que siempre oímos hablar como de un movimiento europeo que llegó a tener cierta tardía influencia sobre América, en realidad eso no fue así. En realidad el romanticismo fue un diálogo desde el comienzo entre Europa y América, y no habría sido posible sin el influjo americano. Así es. Y ahí para allá, la ciencia. Darwin venía leyendo a Humboldt, Wallace, pues el equivalente, que ese es otro personaje que tenemos que redescubrir. Wallace viajando por el Río Negro, colectando colecciones de pájaros, y que llega a la misma conclusión de Darwin. Mejor dicho, sin la carta de Wallace, Darwin no había publicado, y ese libro que acaba de publicar Gould sobre el viaje de Wallace por el Río Negro es una maravilla. Y ese es otro que hay que... Hombre, yo no sé cómo estamos de... Ya. Bueno.
Continuará. Bueno, Willy, muchas gracias, hombre, siempre un gusto oírte y siempre un gusto leerte, pero más un gusto oírte. Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por su presencia.